Bien, ahora vamos a aprender cómo realizar gráficos con el programa SPSS. Para eso también debemos de tener una base de datos en el programa Excel, de esta forma. Ya, para explicar un poco esta tabla, ¿qué nos quiere decir, no? En esta parte, en esta fila, se ubican las preguntas que se está realizando a un determinado número de personas, y en esta columna se ubican el número total de personas que han sido encuestadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se están realizando 15 preguntas a 15 personas. ¿Ya? Ahora, por decir, la persona número 9 ha respondido a la pregunta número 9 con el valor de 1. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es ese valor y cuál ha sido la pregunta número 9. Acá tenemos el cuestionario de preguntas que se le ha hecho a 15 pacientes de un hospital piloto, y estos son los valores de cada número, que es lo que significa. Entonces estamos hablando de la pregunta número 9, o sea, se le ha preguntado si se siente, no, me siento ansioso, y esa persona ha respondido con el valor de 1. Entonces, para darle una interpretación a esa respuesta sería, ¿no?, de que esa persona se siente en lo absoluto ansioso. ¿Te das cuenta? De esa manera podemos relacionar la pregunta con la respuesta. ¿Ya? Esa persona se siente en lo absoluto ansioso. ¿Ya? Y así podemos ir relacionando cada pregunta con su respuesta. Ahora, una vez aclarado esto, recién, estos datos tenemos que copiarlos al programa SPSS. Seleccionamos únicamente los valores numéricos que se han obtenido de las respuestas. Ponemos control C y vamos a abrir el programa SPSS. Esperamos que abra. Ya. Y aquí en vista de datos seleccionamos la primera celda y ponemos control V. Ya, de esa manera copiamos todos los datos del Excel al programa. Ahora, algo importante es corroborar los datos que estamos copiando. ¿De qué manera? Acá tenemos un total de 15 variables y también tenemos un total de 15 filas activadas, ¿no? Si te das cuenta, todo está con un color negro más pronunciado que estos son números plomos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son 15 preguntas a 15 personas, y ese valor o ese número concuerda con lo que tenemos en la tabla, que son 15 preguntas o 15 ítems a 15 personas. ¿Ya? Entonces la cantidad de datos que hemos copiado está correcta. Ojo, solo hablando de cantidad. ¿Ya? Seguidamente vamos acá a vista de variables. Aquí en vista de variables vamos a realizar los siguientes cambios. En decimales, en la columna decimales cambiamos a 0. En la columna medida ponemos a ordinal. Y aquí en etiqueta escribimos las preguntas del cuestionario. Ya, nada más. Entonces, aquí dijimos, en decimal le ponemos 0. Aquí le ponemos ordinal y aquí escribimos la primera pregunta, que según la tabla es me siento calmado, calmada. Entonces ahí escribimos me siento calmado, entre paréntesis A. Listo, si quieres esto lo podemos agrandar. Ya está. ¿Ves? A la segunda pregunta igual, ponemos 0, ordinal, y acá le ponemos
la siguiente pregunta, que es me siento seguro. Entonces ahí escribimos me siento seguro. Y así, de esa manera vamos escribiendo todas las preguntas del cuestionario, ya al programa. Como ya te había explicado anteriormente, esto lo podemos cambiar así, ¿no? Más rápido. Listo. Ahora acá lo ponemos a ordinal, así uno por uno, ¿no? Así sucesivamente, y acá realizamos el cuestionario. Voy a pausar el video. Ok, aquí ya hemos realizado el cambio de decimales a 0, de la medida a ordinal, y hemos escrito todas las preguntas del cuestionario. ¿Ya? Nada más se realiza en esta parte. Ahora sí, volvemos a vista de datos y tenemos la siguiente tabla, ¿no? Esta tabla, ya si te das cuenta, también está con 0 decimales, están en números enteros, y procedemos a realizar el gráfico. Ahora, para realizar el gráfico tenemos que seleccionar, ya te había dicho de que esta parte representa las preguntas, y esto representa a las personas que han sido encuestadas. Entonces, si queremos analizar la pregunta número 1, tenemos que seleccionar toda esta columna. La pregunta número 1 de las 15 personas. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos clic en la primera celda y sin soltar el clic arrastramos hasta el valor, hasta la última encuesta, ¿no? Hasta la última pregunta. Y soltamos. De esa manera se queda seleccionado todo de color amarillo. ¿Ya? Ahora, otra manera es hacer clic en la primera celda, ¿no? Y presionamos Shift y hacemos clic en la última. ¿Ves? Y se selecciona también todo. Entonces hay esas dos maneras, ¿no?, de poder seleccionar. Cualquiera puedes utilizar. Lo importante es de que toda esta columna número 1, que representa la pregunta 1, esté seleccionada. ¿Ya? Una vez que seleccionamos esto, vamos a gráficos, selector de plantilla de tablero. Y ya está. En este cuadro estamos en la pregunta número 1. Entonces seleccionamos la pregunta número 1. Cuando seleccionamos aparece la barra, ¿no es cierto? Ya, pero seleccionamos la pregunta número 1 y hacemos clic en gráficos de recuento, gráfico de recuentos, y ponemos aceptar. Esperamos un rato y listo. Aquí tenemos el gráfico. Ahora vamos a interpretar este gráfico. ¿Ya? Por decir, aquí en esta pregunta me siento calmado, están los valores que se han ido colocando, las personas, o las respuestas que han ido dando, ¿no?, esas personas, según esta tabla. ¿Ya? Según esta tabla. Entonces, aquí en el programa, ¿qué quiere decir? Que una persona ha respondido con el valor 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor 1, ¿cuántas personas han respondido? 1. Aquí, con el valor 2, ¿cuántas personas han respondido? 7. Con el valor 3, ¿cuántas personas han respondido? 4. Y con el valor 4, ¿cuántas personas han respondido? 3. Listo. Todo esto se supone que se le han hecho
se le ha hecho esta pregunta a 15 personas. Entonces aquí tienen que estar reflejadas las 15 personas. Ya, se le ha hecho a 15 personas. Entonces sumamos 1 más 7, 8, más 4, 12, más 3, 15. Entonces es correcto las 15 personas. ¿Ya? Ahora, ¿qué representa o qué nos indica este gráfico, no? Uno, ese es para corroborar la cantidad de personas, ¿ya? Que está bien. Otro, ¿qué nos está representando este gráfico? Que por decir una persona nos ha respondido con el valor 1 a esta pregunta. Entonces, ¿cuál es el valor 1? Vamos a analizar este grafiquito de acá primero. El valor 1 significa en lo absoluto. Entonces, se le ha preguntado, se le ha preguntado cómo se siente en el hospital piloto, ¿no? Y ha respondido que me siento calmado en lo absoluto. Una persona. O sea, una persona se siente calmada en lo absoluto o en lo absoluto se siente calmada, ¿no? Hay que darle un poco de significado, ¿no? A la respuesta, ¿no? Entonces esa persona se siente un poco, se siente en lo absoluto calmado. ¿Ya? Vamos a la segunda barra, que dice 7 personas han respondido con el valor 2. Entonces el valor 2 significa un poco. Entonces 7 personas de las 15 personas se sienten un poco calmadas en ese hospital piloto, ¿no es cierto? Así vas armando la respuesta, o así vas interpretando ese gráfico. El 3 es bastante. Entonces 4 personas de las 15 personas se sienten bastante calmados, ¿ves? Y el 4 significa mucho. Entonces quiere decir de que 3 personas de las 15 personas se sienten muy calmadas, ¿no? Obviamente no vas a decir, ¿no? Se sienten mucho calmadas. No tiene sentido, ¿no? Hay que darle sentido a la respuesta o a la interpretación. Entonces, ¿qué quiere decir? De que 3 personas de las 15 personas se sienten muy calmadas. ¿Ya? Entonces, de esa manera tú analizas cada barra. Ahora, si lo quieres hacer también de forma global, o sea, de forma general en este gráfico, el que más sobresale es esto, es este valor, el valor 2. Entonces, el valor 2 es un poco. Entonces, ¿qué quiere decir? De que 7 personas, o por dar una respuesta más generalizada, podemos decir de que la mayoría de personas en ese hospital piloto se sienten un poco calmadas, ¿no? Entonces sería la respuesta general. Y lo que hemos hecho anteriormente vendría a ser el análisis de cada barra, ¿ya? Pero todo eso está relacionado al primer gráfico. Ahora, de esa misma forma se hace y se interpreta cada gráfico de las 15 preguntas, ¿ya? Como así. Ya hicimos la pregunta 1, nos vamos a la pregunta 2. Seleccionamos todos los valores de la pregunta 2, nos vamos a gráfico, seleccionar plantilla de tablero y aquí seleccionamos la pregunta número 2. Esto ya está seleccionado y ponemos aceptar. Y se genera el siguiente gráfico. ¿Ya? Si te das cuenta, para aclarar acá, ¿no? Si te das cuenta, está apareciendo un 0. ¿Ya? Pero en tu tabla, tú solamente tienes del 1 al 4. ¿Ya? ¿Por qué aparece ese 0? ¿Por qué aparece ese 0? Porque en tu tabla de datos, en la pregunta 2 debe haber un 0. Aquí está el 0. ¿Te das cuenta? Por eso es de que está apareciendo ese 0 acá. Ahora, si tú tienes una tabla del 1 al 4, no debería de aparecer un 0 aquí.
aquí es muy probable que se hayan equivocado. Ya, de repente era 1, 2, 3 o 4, no sé, se han equivocado. Ya, pero ahorita lo importante es que entiendas esto, ¿no? Si ha aparecido ese 0 ahí, ya sabes que es porque está en la tabla, y aquí en esta tabla de valores también debería de aparecer un 0, indicando qué significa. Ese 0 indicando qué significa, ¿no? De repente no dieron opinión, ¿no? Otra cosa, no sé, pero debería de estar también ahí en tu tabla de valores. Entonces ahí recién tendría sentido, de que aparezca en tu tabla un 0. ¿Ya? Entonces es más probable que se hayan equivocado aquí, o si no, aquí les falta colocar algo, la interpretación de ese 0. Ya, pero como te digo, con fin didáctico nomás para aprender, ya vamos a suponer de que el 0 es que no dieron opinión a esa pregunta. Ya simplemente se quedaron callados y ya, no quisieron dar opinión. Listo, entonces, igual, ¿no? Lo que te había dicho. Al valor 0, ¿cuántas personas han respondido? Han respondido 1. Al valor 1, ¿cuántas personas han respondido? 1. Y así, ¿no? Al valor 2, 6. Porque acá está, ¿no? 6, hasta ahí llega. Al valor 3 está llegando al 3, o sea, 3 personas. Y el valor 4 está llegando al 4, 4 personas. Que habíamos dicho que todas estas tienen que sumar ¿cuánto? Tienen que sumar 15. A ver, 1 más 1, 2, más 6, 8, más 3, 11, más 4, 15. Entonces, está bien. Concuerda la cantidad de personas, ¿ya? Con el total de personas la cantidad de personas en el gráfico con el total de personas que se han encuestado. Bien. Ahora de ahí empezamos con la interpretación, como ya habíamos dicho, ¿no? Por decir, una persona, habíamos dicho que el 0 significa no dio opinión, ¿no? Entonces una persona no dio opinión, así se siente seguro o segura, ¿no? El siguiente valor es ¿cuánto? 1 es en lo absoluto. Entonces una persona se siente en lo absoluto seguro, ¿no? La segunda vendría a ser el valor número 2. 2 es un poco. 6 personas se sienten un poco seguros en el hospital piloto, ¿no? Si quieres darle más sentido a la respuesta. El 3 es bastante. 3 personas se sienten bastante seguros en el hospital piloto. Y 4 es mucho. 4 personas se sienten muy seguras en el hospital piloto, ¿no? Y así, ahora de forma general podemos decir de que 6 personas o la mayoría de personas se sienten, el 2 que era un poco, ¿no? Entonces la mayoría de personas se sienten un poco seguras en el hospital piloto. ¿Ves? Y de esa forma vas armando tus respuestas y vas dándole sentido a este gráfico. Ahora, ese mismo procedimiento se realiza para las 15 preguntas. Y ese mismo análisis también se va realizando para las 15 preguntas. Y a eso tú puedes ir haciéndolo y lo corroboras con la práctica. Y eso es todo.